Pero yo me recuerdo de los dos comiéndonos un pan entre los dos, o sea, un pan con frijol entre los dos. Esas cosas tan sencillas, pero uno decía, wow, donde no peleábamos porque no había dinero, no había nada que pelearnos. Entonces, ya después, cuando llegamos a salir de deudas, llegamos a tener, nos empezamos a pelear por el dinero, ¿te acuerdas? Sí. Era como, y nos sentamos y dijimos, bueno, o dividimos hasta aquí las ganancias que lleva cada uno y nos vamos partes iguales porque ya no quiero seguir con esto. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Diego Alonso, estoy aquí presentándoles este nuevo proyecto que estamos armando junto a... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cori Ávila y es un placer estar acá contigo. Muchas gracias, aquí pues para los que no nos conozcan, pues somos esposos actualmente, llevamos casi más de 3 años de estar casados, ¿verdad? Vamos ya 3 años, hermosos años. Más te vale que digas eso. Y pues bueno, surgió esta idea de poder realizar un podcast, ¿verdad? Tú me mencionabas que, bueno, Cori es bastante creativa y pues ella me mencionaba que quería poder hacer este proyecto para que la gente nos pueda conocer mejor, más que todo a ti, ¿verdad? Te pueda conocer mejor, de alguna manera pues poder transmitir información, experiencias que hemos llevado a cabo y que les pueda servir a las personas, ¿verdad? Sí, sobre todo queremos hacer, esto nació de la necesidad que yo he visto hoy en día de poder ser quienes somos, ¿verdad? Sin máscaras, sin apariencias. Porque en Instagram todo el mundo es perfecto, todo el mundo gana dinero, todo el mundo tiene la pareja perfecta, la vida perfecta. Entonces creo que hay una parte del trading y de la vida que no se está mostrando y es la parte de los errores, la parte de los procesos, la parte de los fracasos, de esos momentos que ninguno de nosotros habla y que son tan necesarios porque en el trading uno no es como el marketing, no es como otra industria donde tú llegas y en un mes puedes ver resultados o en una semana o al siguiente día. Pero acá no, ¿verdad? Acá requiere que trabajes mucho en tu mente, en tu autoestima y sobre todo en la versión de ti, en mejorar esa parte. Así que este podcast nació de esa necesidad y queremos contigo llevarlo a cabo, que nos escribas en los comentarios qué episodios quieres escuchar, sobre qué temas, ¿verdad? Trataremos de hacer un podcast casero, un podcast para ustedes. Ni siquiera tiene nombre, entonces esto está surgiendo de la Empezando naturalidad. por ahí. Coméntenos ahí qué nombre les gustaría que le pusiéramos. Buenísimo. Ok, excelente. Bueno, vamos a empezar. Acá tenía yo preparadas unas preguntas para poderte hacer. Y pues bueno, vamos a arrancar desde tu infancia, que es donde pues todo inicia, ¿verdad? Toda tu concepción, todo lo que conoces del mundo empiezas tú a descubrir y empiezas a formarte tu ideal, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Creo que la parte más linda de un niño es la infancia. Somos tan poco tiempo niños y tanto tiempo adultos que yo creo que yo cuando tenga mis hijos, yo quiero que mis hijos tengan una infancia linda, mejor de la que yo tuve, a pesar de las carencias no económicas, pero sí emocionales, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo a mis primos yendo a la piscina, yendo a tantas cosas juntos, que por eso somos una familia muy unida. Pero también recuerdo ver a mis primos tener un hogar estable, ¿verdad? Las hermanas de mi mamá, que era como lo más cercano que tenía, donde se veía una familia unida, ¿verdad? Donde mamá, papá o al menos una familia funcional. Y pues yo quería eso y era algo que no tenía porque mi mamá tenía que hacer el papel de mamá y papá. Entonces era como, mamá, queremos ir a una piscina, tan simple como en Semana Santa, queremos ir a una piscina o al mar. Y mi mamá era como, no podemos, hija, porque si yo no trabajo, pues no vamos a comer porque yo soy tu mamá y tu papá. Entonces es como que complicada esa etapa, ¿verdad? De niña no entendés muchas cosas y no entendés por qué no está tu papá, ¿verdad? Entonces creo yo lo más difícil de mi infancia fue esa parte. También fue muy bonita porque yo recuerdo que desde los 8 años a mí me ponían en la tienda de mi mamá y de mi abuelita a trabajar. Yo sabía llenar un cheque a los 10, 12 años. Obviamente no los firmaba, pero los hacía a nombre de mi mamá y mi abuelita y ellas lo firmaban y los iban a cobrar y así. Entonces sí me involucraron en el negocio desde muy niña, ¿verdad? Entonces yo soy muy rápida para hacer cuentas, tú te das cuenta, para Sí. hacer cuentas en la mente. Cuando vamos al mercado o al supermercado,
pues lo mismo, ando ahí con mi celular haciendo cuentas, ¿verdad? De que todo cuadre. Entonces, te podría decir, si no hubiese sido esa carencia, una infancia totalmente hermosa. Ok, wow. Sí, mencionas que pues prácticamente tu mami fue tu mamá y papá, ¿verdad? Ante la ausencia de tu papá biológico. Y entonces, si yo te pregunto, ¿qué tanto influyó la relación con tu papá y tu concepción con el éxito y el dinero? Muchísimo. Yo creo que desde niña yo sabía que quería dinero. O sea, yo no sabía cómo ni muchas cosas, pero yo sabía que quería dinero. Primero por el ambiente en el que me crié. Me crié en un colegio donde había gente de mucha plata, no necesariamente empresarios, ¿verdad? Soy del oriente de mi país y pues ustedes sabrán, ¿verdad? Entonces, yo veía a mis amigas de la infancia llegar en carrazos y yo decía, wow, yo quiero eso. Entonces, a mí me da risa porque mi mamá llegaba o mi padrastro, cuando mi mamá conoció a mi padrastro, me iba a dejar mi padrastro al colegio y él tenía un carro todo viejito, un pick-up todo viejito. Entonces yo le decía, mamá, no me mandes en ese carro viejo, porque a mí me daba vergüenza. Y él lo hacía con todo el amor del mundo, pero yo como niña no entendía eso, ¿verdad? Entonces yo era como, págame el bus, ¿verdad? Yo me quiero ir en bus para no sufrir esa vergüenza. Hoy en día digo, qué tonto es uno a veces que no sabe diferenciar, pero es que eres un niño, ¿verdad? Entonces yo quería la vida que tenían mis amigas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenía amigas que sus papás eran médicos, donde yo iba a sus casas y sus casas eran preciosas. Yo decía, yo no tengo esto, pero yo un día lo voy a querer. Entonces, me sirvió como motor para querer eso. También de la forma equivocada, porque yo decía, mi mayor venganza va a ser que mi papá vea que soy exitosa y el día que él me necesite, yo voy a tener tanto dinero que le voy a decir que no lo quiero ayudar. Y esa va a ser mi mayor venganza. Y como que siempre hacía las cosas queriendo ser la número uno, no en el colegio, sino en los negocios, porque yo decía, un día voy a ser vista por mi papá. Me di cuenta que era la forma incorrecta y que eso venía desde una herida de la infancia, ¿verdad? Y esa herida, hoy en día, ¿crees que te hizo más ambiciosa o más insegura? Creo que las dos cosas. Me hizo insegura y me hizo ambiciosa. Insegura porque yo creía que la única forma de ser escuchada o de ser vista es alcanzando cosas materiales, ¿verdad? Porque, pues bueno, la familia de parte de mi mamá es una familia muy trabajadora, tú lo sabes, y tienen negocios y todo. Entonces yo decía, yo quiero eso también. Y veía a mi mamá que toda la vida trabajaba igual de duro, pero no tenía un hombre a la par, entonces era como, mi mamá nunca tenía un extra para irnos de viaje a algún país o algo. O sea, mi mamá siempre estaba sobregirada en las tarjetas y yo decía, yo no quiero esto. Y yo veía a sus hermanas, por ejemplo, tengo una tía que ha sido mi referente, yo veía a mi tía y decía, yo quiero un día tener un esposo que trabaje a la par mía, que hagamos cosas, que construyamos, que hagamos un patrimonio y un legado juntos. Entonces creo que eso a mí me inspiró a poder construir una vida donde yo dije, ya no quiero carencias, ¿verdad? Y es bueno también tener ese tipo de historias en la familia donde te digan cómo no hacer las cosas y cómo sí hacer las cosas. Buenísimo, gracias, Cori, interesante. Bueno, les comentábamos al inicio que vamos a cumplir casi 3 años de matrimonio, de ser esposos, 3 maravillosos años. Han sido como 5 minutos abajo del agua. No, sí, no, yo siento que sí, ha sido pues un proceso bastante interesante. Hemos tenido altas, bajas, pero Sí. sin duda alguna el matrimonio pues ha sido también una etapa de nuestras vidas que nos ha dado mucho aprendizaje también, ¿verdad? Y en base a eso, y haciendo una pregunta un poco más personal, ¿verdad, Cory? Y pues bueno, aquí con todos también compartiendo nuestras experiencias, yo te pregunto, ¿cómo estas heridas llegaron a afectar nuestra relación, nuestro matrimonio, ¿verdad? ¿Crees que aún te siguen afectando o ya lo lograste superar? ¿Cómo vas con esas heridas y en tu matrimonio conmigo? Wow, No lo esperabas. qué, Sí, qué esa, gran esa pregunta pregunta. la pensé. Qué gran pregunta porque
A veces uno se casa pensando que el otro o la otra persona te va a sanar tus heridas. Y aunque yo te amaba y tú me amas, te sigo amando, pero nadie puede sanarte más que tú, ¿verdad? La otra persona puede ayudarte pero si tú no tomas la decisión de sanarte, nadie lo va a hacer por ti, para empezar. Entonces, uno a veces se casa y dice, me voy a casar porque la otra persona me va a hacer feliz. Y tú tienes que aprender a ser feliz contigo mismo, contigo misma, antes de, ¿verdad? Entonces sí me afectó muchísimo todas las carencias que he tenido en cuanto a esa parte del matrimonio, porque, por ejemplo, a mi mamá le aprendo muchas cosas, cómo ser una emprendedora, cómo no darse por vencida, cómo ser proveedora, pero no le puedo aprender algo sobre el matrimonio porque pues mi mamá se divorció 2 veces, ¿verdad? Entonces, por ahí no es como que me pueda dar tantos consejos, ¿verdad? Ella misma me lo dice. Pero, por ejemplo, puedo ver a tu mamá, ¿verdad? Puedo ir con tus papás y puedo aprender sobre cómo llevar un matrimonio no perfecto, porque no hay matrimonios perfectos, pero, por ejemplo, tus papás creo que llevan 35 años, ¿no? Sí. O sea, llevan mucho tiempo juntos, ¿verdad? Entonces, todas las heridas que yo traía de la infancia sí me afectaron en el matrimonio. Y es algo que en lo que estamos trabajando. Creo que mucha comunicación, hay que tener mucha comunicación con la pareja y mucha sinceridad. A veces nosotros no desnudamos el alma. Es muy fácil desnudar el cuerpo, pero es muy difícil desnudar el alma porque sabes que tú le estás dando a alguien más la potestad o las herramientas para que un día te lastime si llegan a pelear, si las cosas llegan a terminar. Entonces, a veces nos da miedo como mostrarnos vulnerables, ¿verdad? Entonces, creo que contigo he aprendido. También tú has tenido que ser muy paciente. No es que tú seas perfecto, pero creo que tú creciste en un hogar más unido, ¿verdad? Y tuviste esa figura de mamá y papá y un matrimonio. Sí, gracias a Dios, mi vida ha sido pues bastante más tranquila que la tuya. Conforme avancen los podcasts se van a enterar de todas las historias, las aventuras de Cory, de pronto le ponemos así al podcast. A mí lo más traumante que me pasó de niño, tal vez que me quebré el meñique, eso fue lo más, gracias a Dios pues tuve una infancia bastante buena y pues lo agradezco ahora, pero sí, todos tenemos una historia en particular, Cory. Y bueno, hablando un poco más sobre que mucha gente pregunta también, y yo lo he visto en tus mentorías, sobre cómo lograste tu relación con el dinero, ¿sí? Yo estuve una temporada contigo, estuvimos en quiebra, estuvimos una temporada bastante fuerte en quiebra, luego volvimos a tener, nos recuperamos, sin embargo, creíamos que tener dinero nos iba a resolver la vida automáticamente, pero descubrimos que habían cosas un poco más profundas que más allá que solo tener dinero, ¿verdad? Y fue una temporada bastante dura. Em, ¿Te acuerdas cómo fue esa época? Sé que a veces te lo he preguntado y tú me dices, ay, no quiero hablar de eso porque lo tienes un poquito así medio Bloqueado. bloqueado y quería pues que que nos puedas compartir un poco ahorita, que es algo que considero que va a ser valioso. ¿Te acuerdas cómo fue esa temporada cuando tenías dinero pero no paz? ¿Verdad? Creías que lo habías logrado todo y te descubriste que, que no lo era todo, ¿verdad? ¿Cómo fue esa temporada? Bueno, primero la época donde fue muy difícil nuestros inicios en el trading y como emprendedores donde lo llegamos a perder todo, ¿verdad? Tanto el dinero que tu papá nos había prestado como el dinero que mi mamá nos había dado de un préstamo bancario, que eso ascendía como a $200,000 de pérdida en total. Entonces, esa parte fue complicada y fue linda a la vez. Yo no sé si para ti fue linda, pero yo me recuerdo de los dos comiéndonos un pan entre los dos, o sea, un pan con frijol entre los dos. Esas cosas tan sencillas, pero uno decía, wow, donde no peleábamos porque no había dinero, no había nada que pelearnos. Entonces, ya después, cuando llegamos a salir de deudas, llegamos a tener nos empezamos a pelear por el dinero, ¿te acuerdas? Sí. Era como, y nos sentamos y dijimos, bueno, o dividimos hasta aquí las ganancias que lleva cada uno y nos vamos partes iguales porque ya no quiero seguir con esto. Yo creo que hasta yo te dije, yo te regalo mi parte, pero de verdad ya no quiero seguir con esto. Y tú me dijiste lo mismo. Y nos tuvimos que sentar a hablar, bueno, ¿por qué estamos peleando? Si antes no teníamos nada y éramos tan felices en una banqueta comiendo. Y ahora podemos ir a París, a cualquier país que querramos
un restaurante 5 estrellas y ¿por qué nos estamos peleando si nosotros dos construimos esto juntos? Entonces, esa parte de cuando tú no, porque yo nunca había manejado esas cantidades que llegué a manejar en el trading, y cuando tú venís a manejar eso, el ego se te sube, tú te crees Dios, tú te crees, y cuando la gente te aplaude y te reconoce, y a uno se le sube, uno se marea, ¿verdad? Y eso que ni siquiera uno es artista. No quiero pensar en los artistas que ganan por una presentación, por un concierto, pero muchísimos millones de dólares. Entonces, hay que aprender a sostener el éxito como a sostener el fracaso. Creo que lo más difícil es sostener el éxito. Entonces, para mí, esa parte fue difícil y también la vida a mí me volvió a enseñar, ¿verdad? Es como, bueno, se te subió el ego, vamos otra vez y vas a volver a empezar desde cero, ¿verdad? Y he tomado decisiones equivocadas, donde lamentablemente he perdido dinero también. Pero al fin aprendí que el dinero es energía. Y por ejemplo, si tú tienes dinero, te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú tienes tus manos ocupadas, las dos manos. Entonces te doy las dos cosas. Agarra tu celular y agarras. Entonces, si tú tienes las dos manos ocupadas, no vas a tener otra mano para poder agarrar lo que Dios tiene para ti. Entonces, yo pienso que el dinero es dejarlo fluir. O sea, si Dios te bendice, tú bendices a otras personas con trabajo, con recursos. Pero si tú lo tenés aquí retenido, porque siempre querés guardar, guardar, guardar y no multiplicar, es como que el dinero no va a fluir, ¿verdad? Entonces, yo he aprendido que el dinero es eso. Por eso a mí me encanta dar, me encanta compartir, porque el dinero va y viene. Entonces, he tenido que aprender que hago trading ya no por dinero. Ya no hago nada por dinero, sino porque me gusta hacer las cosas, porque tengo que ser intencional en lo que hago, ¿verdad? Entonces, obviamente nos da dinero hacer trading, pero sobre todo es cómo puedo cambiarle la vida a mi familia con lo que hago, ¿verdad? Es ser intencional. Y yo recuerdo que me contaste una vez que hubo un momento en donde tuviste a tu mamá llorar, ¿verdad? Porque no le alcanzaba. Eso fue cuando ella tenía, creo que después de que se le quemó la tienda, ¿verdad? Uh-huh. Y tú sí podías, y tú no sentías qué podías hacer para poder ayudarla o apoyarla. ¿O en qué momento tú dijiste, ya basta de esta soberbia, cómo puedo yo empezar a cambiar? Mira, desde niña yo supe que quería hacer dinero, como te digo, me rodeé en un ambiente donde amigas tenían un mejor estatus económico que yo y yo quería eso. Pero desde niña yo escuchaba a mi mamá llorar en el sanitario, en el baño, llorar y decir, ya no puedo pagar el préstamo. O sea, mi mamá no tenía una amiga con quien hablarlo. Claro. Entonces era como que, wow. O sea, a los 8 años estás escuchando que mi mamá está llorando porque no puede pagar el préstamo de la casa que se metió a construir por dejar un legado. Entonces es como, wow, ¿verdad? Y yo dije, cuando yo sea grande, yo voy a jubilar a mi mamá. Y esa era mi meta desde siempre. Mi meta, más que ser millonaria o hacer dinero o ser trader, era jubilar a mi mamá. Yo la tenía bien clara. Ahora, cuando yo vine y empecé a hacer dinero, pero era como hacía $500 al mes o $1,000 y los perdía. Y entonces yo veía que mi mamá seguía pues luchando, ¿verdad? Porque hubo un incendio donde lo perdimos todo. Yo sabía que tenía las herramientas en mis manos, que era el trading, y que podía sacar a mi mamá de deudas, pero yo misma me autosaboteaba. Entonces fue dejar mi soberbia de querer yo tener la razón en el mercado y de, ok, voy a seguir mi plan de trading, mis metas y ese sueño que yo tengo de jubilar a mi madre, ¿verdad? Creo que ese fue el punto en donde el trading dejó de ser más que dinero para ti, ¿verdad? Empezó a ser Sí, como una herramienta para tus propósitos, ¿verdad? claro. Y eso es muy importante porque muchos piensan que el trading es como que la solución a todo y realmente el trading es como la herramienta que te va a ayudar a solucionar esa cuestión.
Entonces no es como que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana y que eso a un abrir y cerrar de ojos todos tus problemas financieros desaparecieron, ¿verdad? O emocionales incluso. No, el trading es una herramienta que te va a hacer reconvertirte en una nueva persona porque el psicotrading, el darte cuenta de tus desventajas, de tus defectos, de tu ego y cómo ese proceso de transformación te va convirtiendo en una persona nueva también. Muchas personas cuando inician en nuestros entrenamientos subestiman el psicotrading, ¿verdad? Creen que eso no es importante y ¡boom! Cuando revientan su primera cuenta, ellos se percatan que o sobreoperan, no siguen el plan, se dan cuenta que tienen nervios o les da miedo, ¿verdad? Y ahí entienden la importancia de cómo tú tienes que afrontar tus defectos y crecer, ¿verdad? Y apoyarte en ser mejor persona. Y bueno, acá tenemos esta pregunta que es importante. Y hoy en día, Cori, que eres una formadora de traders, que eres una mentora en este tema del trading, ¿qué es lo primero que le dices que deben de recordar siempre? Primero lo que deben de recordar es su porqué, ¿verdad? Tener un why en la vida es muy importante. ¿Por qué estoy haciendo esto? Cuando tú tienes un porqué, aunque las demás, porque a veces tú vas a estar haciendo las cosas bien en trading, pero no vas a tener los resultados de las personas que lo suben a Instagram ganando miles de dólares. Y a veces tú te vas a querer rendir porque tú dices, ¿cuándo va a llegar mi momento? ¿Cuándo entonces yo voy a ganar? ¿Verdad? ¿Cuándo yo voy a poder, no sé, jubilar a mi madre, pagar mis deudas, etcétera, etcétera? Entonces es muy importante tener un porqué y un porqué que sea más grande que el dinero. ¿Sí? Por ejemplo, yo sabía que quería estar en una situación distinta económicamente, pero mi porqué era mi mamá. O sea, yo quiero que mi mamá viva una vida mejor en su vejez y yo misma vivir una vida mejor en mi vejez, ¿verdad? Entonces es eso, entender tu porqué y no compararte con las demás personas, porque cuando tú te comparas te empiezas a autosabotear. Es ser muy leal a tus principios, a lo que quieres, a tus metas y a tus sueños. Entonces yo te diría eso, tener muy claro tu why, tu porqué en la vida. Y ya hablamos sobre tu infancia, sobre nuestro proceso y quién es Cori hoy en día. No Cori Trader, sino Cori Ávila, la mujer. ¿Quién es Cori hoy? Pues mira, te podría decir que soy una persona que está en constante reconstrucción, constante construcción, porque el trading te sirve de espejo, ¿verdad? Te enseña tus debilidades, te enseña tus carencias, tus demonios y todas esas cosas que tú no eras consciente que las tenías, pero estaban allí. Y por eso es que yo amo el trading, porque te da la posibilidad de poder mostrarte allá adentro lo que hay y trabajar en esas cosas. Y por eso es que yo constantemente estoy escuchando podcasts, viendo cómo crecer, cómo aprender, cómo ser mejor persona, ¿verdad? Porque es muy fácil hacer dinero en trading, pero es muy fácil perderlo también porque no te deconstruiste. No recogiste esas partes rotas de ti y dijiste, bueno, a partir de ahora me voy a construir y voy a ser la persona que sueño ser y la que necesita el trading que yo sea para poder ser rentable, ¿verdad? Y es muy importante el aprender que el trading es un espejo que te va a mostrar cosas feas de ti, como cuando nos levantamos en la mañana, amanecemos hinchaditos, con cheles, ¿verdad? Con a veces la saliva hasta acá, la baba de que pasaste durmiendo y el almohadazo. Y eso no nos gusta. Pero cuando tú te maquillas y tú te ves guapo, te ves lindo, como diríamos en Guatemala, te ves chilero, chilera, pues eso es muy bonito. Pero a nadie nos gusta ver esa parte de nosotros que es complicada y que es fea. Así que mi recomendación es no se pierdan las clases de psicotrading, vean podcasts, escuchen clases donde ustedes aprendan cómo ser mejores personas, porque el dinero es una consecuencia de. Entonces te podría decir, soy una mamá en proceso, la verdad estoy trabajando para ser mamá, estoy trabajando para ser una mejor esposa para ti, una mejor mentora para todas esas personas más de 4,000 alumnos que han confiado en nosotros. Y sobre todo creo que un aprendiz de la vida. Nunca dejo de aprender. Buenísimo, gracias. A mí me gustaría añadir de la forma en la que yo te veo.
Y yo te veo como una mujer que eligió no repetir su historia, que convirtió su dolor en un propósito y que sigue sanando, porque sigue sanando, pero ya no desde la carencia. Wow. Creo que eres alguien que se permite ya recibir amor, ¿sí? Y que entiende el éxito, que entiende que sobre todo que el éxito no es una cifra, ¿sí? Y que no es una meta, sino que es parte del camino, ¿sí? Y la paz de saber que hoy en día pues no traicionas tus principios, ¿verdad? Entonces, para mí eres esa mujer, para que lo sepas. Gracias, mi amor, te amo mucho. Y gracias porque creo que uno puede avanzar solo en la vida, claro que sí, pero uno puede llegar más lejos acompañado, ¿verdad? Y creo que has sabido ser ese hombre que aguanta a la Cori soberbia, egocéntrica que a veces soy y que me ubicas. Y también pues creo que uno tiene que saber pedir perdón, ¿verdad? Y cuando tú vienes al trading vas a cometer muchos errores. No sean tan duros con ustedes mismos. A veces somos demasiado duros, ¿verdad? Y sí se puede. Yo puedo decirles que sí se puede cambiar. Se puede tener una familia estable, se puede tener dinero, puedes tener salud. Algo en lo que nosotros hemos empezado a trabajar porque sería muy fácil para nosotros operarnos y hacernos una manga gástrica, ¿verdad? Pero hay cosas que tú tenés que trabajar internamente, ¿sí? Entonces, nosotros nos hemos propuesto como matrimonios a trabajar en nosotros en todas las áreas, porque por hacer dinero yo descuidé las demás áreas. Entonces ahorita estoy aprendiendo a reconstruirme y poder sobre todo ser trader exitosa, pero también ser una mujer exitosa en todas las áreas de su vida. Así que gracias y gracias a todos los hombres que apoyan a sus esposas, a sus novias que están en esta industria del trading que es tan complicada pero tan satisfactoria. Así que gracias por escucharnos. Muchas gracias. Ahí si les gustó, comenten, dejen su like también y compartan, ¿verdad? Para que más personas pues puedan escuchar esta historia, les puedan servir estas experiencias. Y recuerden, no tiene nombre el podcast, así que coméntenos sus ideas también para considerarlas, ¿verdad? Gracias, Cori. Mi nombre es Diego Alonso y pues bueno, este fue el primer episodio de este podcast que aún no tiene nombre. Gracias, mi amor. Chao. Chao, saludos.